Como no, un saludo nuevamente y a arrancar. Hoy vamos a abordar los inicios, unas pinceladas de ese inicio de la escuela franciscana y cómo fue ese arranque importante y a la vez que nos ha dejado en la memoria. Vamos a tratar de dar datos y que nos sirvan y todo eso. Yo seguiré a otros profesores investigadores como Anchón, un español, Amerino también es español, son frailes, un capuchino, otro menor, y otros autores que están investigando toda esta riqueza que tenemos. Y vamos a centrarnos en Alejandro de Jade. Aquí hay unas recreaciones posiblemente, ¿verdad? Ya sabemos que no habían retratos exactos tan fácilmente. Esta es unas recreaciones de él. Bueno, hay que contextualizarnos, ¿verdad? Siglo XII, siglo XIII es importante tener siempre en cuenta que la estructura social, política, económica que había, ¿verdad? Tanto para San Francisco, Santa Clara, como para este arranque de las escuelas. Y esta figura con la estratificación social, política, económica, nos define mucho y el tema de una sociedad jerarquizada y con estamentos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es muy diferente al tema de clases sociales de hoy, ¿verdad? Es otro, otra perspectiva. Sin embargo, en lo que es el gran grupo de campesinos que serían los excluidos de la gran producción, pues es muy parecido. Es una sociedad medieval basada en el feudalismo que se está cayendo para el siglo XIII. ¿Sí? Y esta pues ya la hemos visto, esta recreación que hace ver muy bien colores, que los colores estaban para la clase rica y por eso el papá de Francisco vendía telas finas con colores. Y el color así cafezoso, oscuro, gris, mm, negro, marrón, era para los que no podían pagar los colores. Y esa es la raíz del hábito, ¿verdad? El hábito no tiene un sentido religioso, tiene un sentido social que es de campesinos, penitentes y mendigos. Pero esta es la estructura de la época. Característica de la Edad Media del siglo XI al XIII, pues bueno, aquí hay algunas recreaciones pintorescas, ¿verdad? Y vamos a verlas. Para estar ahí atentos y muy bien. Bueno, de decir que hay que hablar de que hay una influencia del pensamiento islámico y al entrar el pensamiento islámico, varios autores señalan que entró el pensamiento de Aristóteles, porque el pensamiento que gobernaba en general era más el de Platón o los neoplatónicos, pensado por los padres de la iglesia, principalmente San Agustín. La decadencia del sistema feudal, surgiendo los sistemas comerciales de los burgueses, ¿verdad? Ese sistema de negociación, de mercado que tenemos hasta el día de hoy. El manejo del poder económico por medio de la moneda, surgen los usureros y los bancos, ¿verdad? Esto de todo lo del prestamista, porque ya hay que endeudarse, ya no es el sistema feudal, sino el comercio. Entonces, quiero entrar al comercio y me endeudo. Cambio de gobierno, el señor feudal a la comuna un sentido colectivo, y el sistema basado en la ciudad, ya no en aquella feudo que estaba en el campo, que era rural, hoy va a ser en la ciudad por la comuna, lo que hoy es las alcaldías y toda esta organización. En este momento se está dando motivada por el sistema comercial.
El conflicto entre jerarquía eclesial con los nuevos movimientos laicales, hay una tensión ahí importante. Los campesinos quedan sin el feudo y no tienen poder adquisitivo para el comercio, por eso van a haber endeudamientos también, o nuevamente vuelve la esclavitud, ya no por el sistema feudal, sino por el comercio. La de Los Miserables, aunque es una novela muy posterior, que describe muy posterior, sí también dice de lo de esta época. Movimientos laicales, hombres y mujeres, estos movimientos laicales que dijimos que están en conflicto con las jerarquías, se les va a considerar heréticos, tanto por su doctrina, por su propuesta de la pobreza y por estar en conflicto con la jerarquía, por no aceptar aquello que vimos que son los estamentos. Las cruzadas como expresión bélica, política y económica es un gran poder, van a llegar a ser un gran poder en medio de las 8 cruzadas que se dieron hacia tierras de Jerusalén y todo lo que era Oriente Medio. Inicia la Inquisición en conflicto con los nuevos conocimientos y prácticas cristianas. La Inquisición surge también con este tema de la herejía, pero eh, toma otros matices más violentos y bélicos. Tampoco tiempo de pestes, enfermedades epidémicas, ¿verdad? Todo esto había mortandad, ¿verdad? Aumento demográfico, expansión de las ciudades, más división social, que evidentemente se iba a dar, y aumento de la franja de los pobres, los miserables y los excluidos. Esto es lo que se está dando en el momento del siglo XII. Bueno, el dibujo de las cruzadas, el emblema ya lo hemos visto. Y habría que hablar de la reforma gregoriana que se da en los siglos X al XI principalmente, pero viene ya un poco desde el octavo, noveno. Esta reforma buscaba un cambio místico, teológico y estructural de la iglesia. O sea, era recuperar la vivencia espiritual de la iglesia y también la estructura, o sea, estructurarla mejor. La reforma apunta a la tensión entre el poder eclesial divino y el civil político. Entonces hay una tensión porque los emperadores, ya Italia, por ejemplo, no era un estado, ninguno era un estado, sino eran territorios de emperadores. Asís estaba en manos de un alemán. La reforma implicó cambios en la liturgia, esta reforma, en la música y en el arte, buscando la unidad en la liturgia. Esta tendencia a hacer de, de un sentido unitario la liturgia viene desde la reforma gregoriana. No las expresiones litúrgicas de acuerdo a la cultura, sino un solo modelo de liturgia. Por influencia del monje Graciano una, se determinó una radical separación entre los clérigos y los laicos. El primero con el poder del orden sacerdotal y el segundo grupo como receptor pasivo sumiso de la jerarquía. Esto que hasta el día de hoy se experimenta viene de esta reforma también, una separación contundente que no está en el Nuevo Testamento. La reforma gregoriana consistió en el establecimiento de la disciplina eclesiástica y en negar a las autoridades civiles el derecho de nombrar papas, obispos y abades. Y aquí hay un conflicto de poderes políticos que ya lo hemos leído en historia, en novelas y lo hemos visto en algunas películas recreadas. Pues, y esto es valioso porque de aquí surge el poder absoluto del Papa. Y Inocencio III lo va a tener con toda la convicción. El Papa es el vicario de Cristo, este planteamiento herético que la Iglesia ha tenido, por decir como representante de Dios en la tierra, algo que no lo es. Y aquí la Reforma lo va a querer resaltar. Bueno, la escolástica, el cual es un movimiento filosófico teológico que se da entre los siglos XI y XV. Dirá este fraile Merino, una de las eminencias nuestras de investigación, los escolásticos eran profesionales de la fe y por eso hacían teología, como asimismo eran profesionales de la razón y por eso hacían filosofía. De esta manera lo conjuga Bienvenido. Y la escolástica dejó atrás a la patrística, acordémonos que
después del momento bíblico, del siglo primero, siglo II al siglo IV, se da al quinto, se da la patrística, ¿ya? Entonces ahí tendríamos esa vivencia del paso de los padres de la iglesia a la escolástica. El ideal escolástico surge de, uy, surge y se concreta en las escuelas. Estas son las escuelas catedralicias que dependían del obispo. También estaban las escuelas monásticas. Recuerdan que el monacato es el diseño espiritual que también entra en crisis en parte. Estas escuelas catedralicias se vuelven autónomas y se convertirán en las universidades posteriormente. Las escuelas surgen y la escolástica se desarrolla en las universidades incipientes. Estas escuelas buscan formar el clero. Recuerda que la estructura gregoriana apunta a eso. Las fuentes para el estudio en esta escolástica era la Biblia y los comentarios de los santos padres en la línea teológica, ¿verdad? Y en los padres de la iglesia, que decíamos, es Agustín, desde los tratados de San Anselmo, en el caso de Inglaterra, y los victorinos en el caso de París. Entonces hay unas tendencias de lectura de San Agustín por parte de San Anselmo y los victorinos. Y aquí hay toda una influencia ya de pensamiento que hoy en día podríamos decir un pensamiento teológico, filosófico e ideológico. Método de estudio que se prevalece en esta época es la lógica y la dialéctica. Estas son las maneras de comprender que, como ya vemos, herencia griega totalmente. Y la manera o métodos de estudio en el sentido más práctico está la lectio y la quaestio. La lectio como la predicación da una explicación de los textos bíblicos y patrísticos tomados en clase. Será el método de la lectio. Y la quaestio, como la discusión, afrontaba las dificultades halladas en esos textos. Ven este movimiento que se daba en las universidades para llegar a lo que fácilmente diríamos hoy la síntesis o las conclusiones. Las temáticas principales que estuvieron en la escuela son la verdad y la unidad, la bondad y el amor, la voluntad y la libertad, el humano y el mundo, lo creado, eran temas fundamentales que tenían que pensar. Cristo y el espíritu. Y la metafísica, la física y la ética eran los grandes contenidos que abarcaban muchas temáticas. La influencia filosófica, como ya vemos que son dos vertientes, filosófica y teológica, una es la neoplatónica de Platón, ¿verdad? Siglo IV antes de Cristo, con características cristianas que las va a especificar San Agustín. O sea, San Agustín es el ponente del pensamiento neoplatónico desde una perspectiva cristiana. Y la aristotélica, Aristóteles, que es igual antes de Cristo, cuarto siglo, hay que tener en cuenta que si Averroes mostró la producción aristotélica en su verdadero sentido, Avicena la presentó considerablemente platonizada. Aquí ya vemos dos posturas, Averroes y Avicena, dos pensadores queriendo plantear desde dónde tomaban los elementos de Aristóteles y de Platón. Esto tiene más y es aburridísimo, pero muy importante a la vez. Bueno, están las órdenes mendicantes, esta también es valioso porque surgen en el siglo XII y son los hermanos menores y los hermanos predicadores. Las universidades nacientes fueron los lugares en los que se elaboraron las teologías medievales, eso ya lo estamos viendo. La primera que se fundó en las universidades en el siglo XII en Bolonia, 1158. Todas las demás en el siglo XIII. Las de Oxford, Cambridge y Palencia en 1208.
la de Salamanca 1218, la de París 1219, la de Montpellier en 1220, la de Nápoles 1224, la de Tolosa 1229 y la de Padua 1243. Esto es como ven, el escenario en algunas fechas está todavía vivo San Francisco. Y son estos dos órdenes mendicantes que van a ser expresiones, como también los agustinos que ya estaban, que serían los sacerdotes canónicos. La escuela franciscana, su filosofía y teología. Los estudios de filosofía y teología fueron motivo de discordia en la orden durante los primeros años. Eso lo hemos leído, mal leído posiblemente por varios autores. Y que lo que se puede decir es mejor esto, que tanto los estudios fueron motivo de discordia. O sea, creó dificultad. Estamos hablando no de el hecho de estudiar, ¿verdad? Como hoy, de aprender, de conocer, no, es los estudios, filosofía y teología eran en universidades y ya vimos más o menos cuando están surgiendo y son, entonces, responden a un movimiento. Y aunque Francisco Posible visitó dos veces Bolonia en 1220 y 1222, no, no se resalta el tema de los estudios directamente. Sin embargo, con Antonio de Padua, que muere en 1231, que es un nuevo hermano sólidamente formado en los medios agustinos portugueses, que pasó como instructor por las casas de Bolonia, 1223. ¿Ya? Ahí es donde se va a ubicar inicialmente, en Montpellier y Tolosa. En su magisterio esbozó una exposición de la fe específicamente de los hermanos menores, o sea, su perspectiva es desde ahí. Entonces, cuando estudiamos a Antonio, que están sus sermones, que son una de los escritos que tenemos de él, sus fuentes, hay que acercarnos desde esta perspectiva. Es considerado el primer profesor de los frailes o de la fraternidad. Bueno, y conocemos la carta de San Antonio que Francisco le va a enviar a Fray Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos. Eso ya lo dijo todo Francisco. Como tal que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción como contiene en la regla. O sea que esto es después de 1223, esta carta. Entonces, en el testamento va a decir también que resalta en los quienes enseñan teología y sagrada escritura. Ven, van en esa sintonía. Francisco no va a plantear lo filosófico. La escuela franciscana, bueno, se crearon varias escuelas para preparar a los hermanos, entre las que se destacan inicialmente la de París y Oxford. La escuela de París, que ya vimos que es de 1219, los hermanos habían llegado a la ciudad, al barrio Saint-Denis, lejos del medio universitario, no fueron directamente a la universidad, pero se dieron a conocer a través de sus giras apostólicas por el centro urbano. Los frailes ya sabemos que se movían en las plazas, en las calles, y ahí anunciaban el reino de Dios, la penitencia, la conversión, la adhesión a Cristo, y en ese ir y venir se fueron relacionando con la universidad, aunque ellos estaban ubicados en un barrio, San Denis, y desde ahí hacían influencia universitaria. La escuela de Oxford, los hermanos entraron en la ciudad en 1224, situándose lejos del centro universitario, pero estudiando en ella, en la universidad. O sea, vean la ubicación de los frailes o del movimiento franciscano en relación a las universidades. El fraile maestro Aymon de Faversham inició los estudios superiores en Inglaterra. Él es el que va a integrarse desde la universidad con los frailes en Oxford que están en los barrios, no en la universidad, sino en los barrios. Y esta relación se va a marcar desde, como decir que los estudios o el pensamiento universitario del movimiento franciscano lo hace desde
los barrios, desde fuera de la universidad. Bueno, Alejandro Jales, que va a vivir hasta 1245, es la escuela de París, hacia 1230, se trasladaron a un lugar más próximo a las aulas de estudio, o sea, cerca de la universidad, no en la universidad, en el que levantaron el convento conocido popularmente como el de los Cordeleros. Este convento terminó de construirse en 1262. Entonces también comienzan las estructuras de convento, algo que Francisco no aprobó. Él aprobó, él vivió en ciertas propiedades como la Porciúncula y Monte del Verde, pero no, él, no tenemos el dato que haya hablado en favor de los conventos, ¿verdad? Y tengan así que las constituciones nuestras dicen la casa, donde vivimos no se llama convento, sino casa. Y este es uno de los conventos, el Cordelero, donde comienzan a estudiar los frailes. Alejandro, reconocido por su cátedra teológica, la que ya tiene trayectoria, organizó en 1236 la Escuela de los Hermanos y la ligó a la universidad al mantener en ella su puesto académico. O sea, él tenía cátedra y por eso tiene la posibilidad de unir a los hermanos menores a la universidad, pero no en la universidad, no ingiriendo en la universidad, no desde los barrios. Luego continuaron con su legado Juan de Rochelle, Don de Riguá, Guillermo de Melitón. Estos maestros dieron forma a la teología franciscana siguiendo a Alejandro Jales, del que hoy inicialmente estamos hablando, pero hay que ubicarlo totalmente en la escuela. Bueno, la Universidad del Reino Unido de 1229, ahí uno de los que aporta mucho y influye en los frailes también es Roberto Grosseteste. Es canciller académico, es decir, científico, es uno de los que ya considerado científico. Aceptó la invitación de los superiores a enseñar en el convento recién construido. Ah, esta foto que estamos viendo es la universidad actual que está en Oxford, está ahí. Y él va a llegar y dar formación a los frailes, a un convento, eso es en las afueras de la universidad. Ya, es muy diferente y hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Luego que lo hacen obispo, hicieron a Grosseteste obispo, continuaron su legado los maestros frailes, ¿ya? Ya en la continuación, después de 1229, Adán de March, Tomás de York y Rogelio Bacon. ¿Ya? De todos ellos hay bastante de hablar, ¿verdad? Alejandro Jales es el mayor exponente teológico del círculo parisino, o sea, de París, pues y entre eso es su texto, la Summa Jaiel, lleva para el nombre de él, Alejandro Jales, el primer gran maestro de la orden. En cuanto a estructura universitaria, acordemos que Fray Antonio de Padua de Lisboa, va a dar la formación a los frailes y se considera el primer formador de los frailes en teología y sagrada escritura. Pero Alejandro de Jales es el primer maestro en estructura universitaria de la orden, ya relacionada orden y universidad. Y su propuesta mayor, su propuesta teológica que tiene que ver con, también por una petición del Papa, es la Suma, que es una obra ya organizada teológicamente. Hacia 1243 se unió a los hermanos Juan de Fidanza con el nombre de Buenaventura, discípulo de Alejandro de Jales. Esa relación hay que tenerla presente, de Buenaventura con Alejandro. Y de sus sucesores en la escuela de París. Allí es donde se forma San Buenaventura. Y en 1278 entró en la fraternidad Juan Dun Escoto. Aquí estamos haciendo ya el recorrido de las figuras como más significativas, pero hay muchos más, Fray. Marchando a las escuelas de Oxford y París después, o sea, yendo a intervenir en cátedra, donde asimiló el pensamiento franciscano de forma extremadamente sutil, ¿verdad? O sea, todos van a ir introduciendo un énfasis de lo franciscano,
muchos sin haber conocido a San Francisco, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entre 1293 y 1307 se elaboró en profundidad la presentación fraterno-minorítica de la fe. Esto es lo que argumentan algunos investigadores, que ese énfasis franciscano o ese talante franciscano va a ser desarrollado más en estos años de 1293 a 1307, porque ya hay más caudal de tradición, ya se ha discutido. ¿Desde dónde? Desde un planteamiento fraterno minorítico. Eso es lo franciscano. No es directamente con Francisco de Asís, sí con la propuesta de Francisco de Asís. Alrededor de 1300 se adhirió a los hermanos Guillermo de Ockham, estudiando primero en las escuelas de Oxford y París. Y durante su formación y a lo largo de su magisterio, radicalizó osadamente la exposición de la fe que venía elaborando los hermanos menores. Con Ockham se cierra este ciclo importante de formación de los hermanos, ¿verdad? De toda esta línea universitaria, y él va a hacer un planteamiento bastante de síntesis del pensamiento franciscano. Hablemos de algunas características de la teología franciscana, de todo este recorrido que hemos hecho, y de estas ya aquí sería con carácter de síntesis, pero son características. Los franciscanos luchan contra la herejía, eso sí tiene que estar, ¿verdad? De San Antonio. Lo hacen de una manera diferente y promueven la reforma de la iglesia en esa época. Eso también, igual que los dominicos. Lo hacen desde la vivencia evangélica y la vida fraterna. Ese es un talante. Viviendo en lugares pobres y populares. Recuerden que hemos venido hablando que no está en las universidades, sino en los barrios. Como menores, el mensaje es sencillo y con una orientación moral, o sea, de una práctica para el bien. Ese era el sentido de la moral en esta época. La propuesta central es Cristo pobre y crucificado. Eso va a estar siempre en la teología. La inspiración es San Francisco de Asís, también va a estar, aunque no se le haya conocido, aunque no tengan directamente, citen los escritos, por ejemplo, como lo hacemos hoy nosotros. Toman en cuenta la cultura, los contextos del lugar y pueblo. Esto es por eso tuvo sus énfasis Bolonia, París, Inglaterra con Oxford, después España. Se vive la tensión entre estudios, pobreza y mundo popular. Esa es una tensión importante, porque eso tiene que ser tensión entre hasta dónde llegamos con la universidad, el poder de la universidad, que está ligado en este momento a lo eclesial y a la jerarquía, hasta dónde con el mundo popular, con el pueblo, de la vivencia de la pobreza, la casa y todo. Es una tensión válida que tendría que estar puesta en el día de hoy para nosotros. La influencia aristotélica y platónica, los padres de la iglesia, San Agustín, unos serán más aristotélicos, otros más platónicos. Alejandro Gales va a querer resaltar lo aristotélico, pero va a ser más platónico. Quedémonos con esta frase: la ciencia que culmina en la sabiduría, la que une a Dios y hace el bien. Esa es la ciencia. Y a los franciscanos los van a considerar más en la línea de la sabiduría que en la línea de la razón pura. Y la propuesta franciscana defiende la individualidad, lo subjetivo, en una realidad histórica concreta. Esa persona libremente se abre a Dios y libre busca su voluntad. Esta es una de las síntesis importantes del pensamiento franciscano. Y para decir todavía unas pinceladas de Alejandro Janet, digamos, participó en el Concilio de Lyon de Francia en 1245, en realidad ese año muere por una enfermedad fuerte. El primero en intentar una exposición sistemática de la doctrina católica, que eso es lo de la suma, ¿verdad? Y su método para la suma, que fue la discusión, la disputa. Esto es un método que se da, y la suma está dividida en 4 partes. La primera trata de Dios y sus atributos, la segunda de las criaturas y el pecado,
la tercera de Cristo y la salvación y la expiación, y la cuarta de los sacramentos. El planteamiento, por eso es que se dice que es un trabajo sistemático de la doctrina católica. Su temática es amplia y abarca temas sobre la contingencia del mundo, la teoría helemórfica, que es sobre el alma y cuerpo, va materia y espíritu, la teoría del conocimiento, la antropología y sobre la existencia y esencia de Dios. Temática fumada, ¿verdad? Ya hacen pura filosofía y teología. Alejandro Gales, basado en el principio del amor, planteaba que la base del Dios trinitario se mueve por amor en una relación y comunicación divina. Vamos ya a celebrar la Trinidad, ¿eh? La Trinidad no es el viejito ese barbudo, Jesús, un joven sentado y una paloma arriba fregando. En nuestro planteamiento franciscano, ese lo pintó un artista, es el Dios trinitario que se mueve por amor en una relación y comunicación divina. Y esta realidad de amor trinitario es esencial del ser de Dios. O sea, Dios es así, es amor, que lo dice el Evangelio y el texto de Juan, y es un Dios comunicación, es un Dios relación, es un Dios encuentro. Esto lo planteó Alejandro Jales y lo van a hacer mejor los otros franciscanos después. La, el bien se expande por sí mismo. Ese es un punto de partida importante que va a mantener Alejandro. En esto se basa la experiencia del Dios que plenifica al humano por la gracia. La gracia no es no pecar, ¿verdad? También esas ideas que entran tontas. La gracia, y en la perspectiva franciscana y de Alejandro Jales, es el bien que se expande por sí mismo. Diríamos hoy que nos hace plenamente humanos. La suma jalensis, la de Jales, lleva el nombre de él, ¿verdad? Vimos, y es posible que esta suma la iniciara Juan de la Rochelle. Esto es también, por eso es que se acuerdan que son los discípulos que le van a poner el nombre de Jales. Pero por eso algunos investigadores señalan que la inicia posiblemente Rochelle. Según Francisco Martínez Fresneda, un investigador, la suma parte de la posibilidad que tiene el hombre por medio de su conocimiento de comprender a Dios y la sustancia de Dios, uno y trino. O sea, el Dios, ¿quién es? Pero es un Dios trinitario. Ya lo estamos viendo cómo se plantea. Ahí está una foto de la época, una recreación, una foto, una pintura de París. Bueno, aquí un texto de la Trinidad, ya no vamos a entrar a esta parte, pero sí un texto valdría la pena acercarnos de la suma de Jales. La bondad es como la principal razón del número, es decir, de las procesiones del Dios Trinitario, ¿verdad? Ahí dice en Dios. De hecho, la gloria y la perfección del bien está en la comunicación. Si no se comunica Dios, no es Dios. Pero la comunicación siempre va de un sujeto a las otras personas, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no ese dibujito del viejito, del joven y la paloma. La bondad suprema, por tanto, es la causa de la pluralidad en Dios. Dios es plural y es bondad. Así como la bondad es más general que la naturaleza y que la voluntad. Aún habiendo ahí un doble principio de operaciones, uno es la naturaleza y otro la voluntad, del mismo modo que la bondad lleva en sí dos modos, bondad de naturaleza y bondad de la voluntad. Y esta es la que es llamada caridad. La bondad se comunica, por tanto, o por naturaleza o por voluntad o amor. La comunicación de la bondad por naturaleza es plena y perfecta por medio de la generación. Esta comunicación de bondad por generación es la razón de la distinción numérica entre el Padre y el Hijo. La bondad se comunica también por voluntad, pues es suprema la comunicación del bien supremo. Ahora bien, no sería supremo si no se comunicase por naturaleza y por voluntad. Y por eso el bien supremo se comunica mediante este modo de la voluntad, que es la comunicación por afecto de amor y de candad. Esta comunión del bien supremo
Es la razón de la distinción numérica, distinción de Padre, Hijo, Espíritu Santo, de tres. Por una parte, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por otra. Bueno, un texto de la época, ¿verdad? El modo de argumentar de Alejandro de Jales que nos lleva a la tesis, o sea, nos lleva a decir, el ser es amor, porque es igual que Dios. Y alcanza su verificación en el pensamiento de Buenaventura. Buenaventura va a continuar este planteamiento del que el humano es propio, su ser es para amar, pero porque su creador es amor. Bueno, después de esta fumadita histórica de nuestra pincelada de qué es el pensamiento franciscano, un poco para acercarnos y ver inicialmente y distinguir, rasquémonos un poquito la cabeza y digamos quién quiere intervenir con su sentir que le deja estos franciscanos que aparte de querer pensar las cosas profundas de la vida, que son los temas que están, veamos, voluntad, libertad, amor, bondad, plenitud, comunicación, encuentro, lo relacionan entre lo humano y Dios. Y ahí quieren dar esa respuesta. Y estos van a tener debates, ¿verdad? Por eso la discusión estará siempre. Bien, quien quiere tomar palabra, nos escuchamos unos momentos, unos minutos de reacción, ¿verdad? Puede ser muy nuevo, pero algo nos invita. ¿Qué tal? Yo lo que tengo puede ser unas dudas, René, con respecto a esto, porque em, viendo así como se fue dando un poco la historia, ¿no? De cómo aparece, también en la orden esta necesidad también del estudio, aparece como una necesidad, porque de hecho, de alguna manera le buscaron la vuelta para que no esté conectado con el saber clerical o la cuestión ¿no? de lo universitario, pero sí como para profundizar un poco más el espíritu de Asís desde más la ciencia o lo científico, ¿no? Entonces, en este proceso, digamos, que seguramente debe haber habido inconvenientes entre personas que estaban a favor que esto sucediera, digo, no sé, por ejemplo, para inaugurar una de estas escuelas que estaban en los barrios periféricos, pero en referencia un poco a las universidades, tenía que haber aprobación de un ministro general, de un capítulo. ¿Cómo lo hacían? Bueno, en los inicios, hasta donde comprendo yo también, Sí. era con esta gente ligada como Alejandro Jales, que ya eran teólogos y eran el enlace, como Grosselesti, que Mm, también fue enlace en Inglaterra. Entonces, algunos historiadores lo que hacen ver es que los frailes van a entrar al pueblo. Ya, como siempre, la vagancia entra y el pueblo los acepta. Y en esos lugares hay universidad. Y también tienen que entrar al pensamiento, como bien decís. O sea, no fue, por eso el énfasis no es que se nace ni se está en la universidad. Ese es otro estamento. Ya claro, ubíquenlo en la Edad Media total. Si hoy es, en ese momento es más todavía marcado. Los frailes llegan y empieza un pensamiento y una teología. Entonces, lo que de verdad tenemos en deuda, y qué bien que se está recuperando todo este estudio, ya hay acceso, ¿verdad?, a poder estudiar. Sin embargo, está en los elementos
claves de interpretación que nos dan pistas para hoy, ¿verdad? Y entre esas está cómo combinar lo popular, el pueblo, la calle, el mundo, con la universidad, con la ciencia. Ese es los franciscanos de este momento, ese fue su carril. No dice que llegaron a tener universidades, ni llegaron a ubicarse dentro, estos por lo menos. Y entre más avanzaban, como va a llegar al caso de un escoto, van a estar proscritos, o sea, en la mira de la herejía. Todavía peor el asunto. Bien, no sé si eso ayuda y provoca otra intervención. Gracias. Muy nuevo, todo lo presentado, no tiene interés para hoy, pues, sí, como digo, tenemos deuda, pero ahí están los asuntos, ¿verdad? Bueno, saben que vamos a continuar con estos pensadores, como dije, Miriam inició con San Antonio, que igual está ahí, que hay que agarrar esos sermones, y con más o menos el método que se ha encontrado, yo comparto, o dicen algunos confieso, que voy a comenzar a estudiarlo porque donde estoy en este templo es San Antonio de Padua, ¿va? Entonces no solo quiero comer el pancito y los beneficios de San Antonio, que es el santo que hacen como quieren, sino que hay posibilidad de estudiarle, ¿verdad? Y están sus sermones y otros planteamientos muy buenos que ya se hacen de él. Así que cuando tengamos algo, pues ahí se los haremos llegar y ya esas combinaciones en él son más fuertes de la calle y el púlpito, por ejemplo, ¿verdad? Que está muy marcado. Y, y como él atrajo rápidamente por su calidad y modo de sermón, de la predicación, pues rápido lo pusieron en el púlpito, por eso, ¿verdad? O sea, en una estructura formal de templo, basílica, catedral, y predicándole a las eminencias jerárquicas y también al pueblo noble, de la nobleza y todo eso, no al de la calle, pero él no dejó la calle, porque todos los milagros, la mayoría son de calle, son de lugares, ¿verdad? Todo eso, entonces, las claves de lectura, creo, para acercarnos a San Antonio de Padua son importantes rescatarlas hoy, ¿verdad? Con la crítica literaria, con las herramientas pedagógicas, psicológicas, podemos plantearnos la sociológica, algunos elementos de cómo ese acercamiento, cómo se puede hacer. Y, y creo que sí, para todos nosotros es nuevo esto de la escuela porque no se nos acostumbra a estudiarlo, pero sí es una invitación realmente a que pensemos que hubo este periodo del 12 al 13, este siglo, este tiempo desde San Antonio, 1220, hasta 1300 y algo con Ockham, que hay un bloque que los historiadores han definido como etapas del pensamiento o la escuela franciscana. Y como así se le llamó escolástica por venir, por ser previa a la universidad y porque de la universidad volvía a la discusión en la escuela. Entonces en ese movimiento estuvieron los frailes, los dominicos también, los agustinos, ¿verdad?
pero a nosotros nos compete seguir entrándole y quedémonos quizás con esto, con el planteamiento de la Trinidad, que ya la vamos a celebrar, que es una relación de amor de tres personas, no de un viejito, un joven y una paloma que molesta arriba, sino que es una relación de comunicación, de encuentro, y que si no hay amor no es Dios, por lo menos el Dios de Jesús, y totalmente el de Francisco de Asís. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros y nos mire con amor y nos dé su paz. Que Él nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, paz y bien a todos y a todas. Nos encontramos el otro mes, ¿verdad? Ya llegará por ahí la fecha y todo. Webinar ahí hasta dentro de 2 meses y por ahí vamos caminando. Si están interesados, hago llegar un PDF. Está en PDF el texto de Teología Franciscana, que tiene todo el compendio de todos estos autores, ¿verdad? Entonces te los pongo en el chat para que ya vayan rascando algo ahí. Algunos lo tendrán ya en papel porque está editado, pero ahí va a estar. ¿Estamos bien? Sí, Fray, gracias. Muchas gracias. Muchas Fray. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, bendiciones. René. Un Hermoso. abrazo grande. Buenísimo. Gracias, igual. Bien. Muy bueno. Nos dejaste Quedemos- con la boca cerrada. No, inspirados. Con inspirados nos Sí, basta. sí que sí. Muy Muchas bien. gracias, Miri, un abrazo. Chao. Chao, Olguita, un beso grande. Chao a Saludos, todos. bendiciones, Un saludos, abrazo. abrazos. Así bien, buenas Saludos. tardes a todos. Muchas gracias. Un Saludos. abrazo, Anita, Salvador, Mary. Saludos.